Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, algo que ha sacudido a los fans y ha generado un montón de especulaciones. Estoy hablando, por supuesto, de ese título que ven arriba, revelación impactante, cómo Andercel engañó a Kerem Bürsin. Sé que suena fuerte, y lo es. Pero antes de que saquen sus propias conclusiones, quiero invitarlos a quedarse conmigo porque vamos a desglosar este tema con el detalle y la profundidad que merece. Y si aún no lo han hecho, les recomiendo encarecidamente que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empecemos con este bombazo. Han pasado muchas cosas en el mundo del espectáculo turco últimamente y los fans de Kerem Bürsin y Andercel han estado en vilo, analizando cada movimiento, cada publicación, cada interacción de sus ídolos. Ustedes saben que Andercel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y no solo por su talento en la actuación, sino por la química innegable que proyectaban tanto en pantalla como fuera de ella. Su relación, que comenzó en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, capturó la imaginación de millones de personas alrededor del mundo. Los veíamos juntos, sonrientes, cómplices, y todos soñábamos con que esa historia de amor televisiva trascendiera a la vida real, y efectivamente, así fue. Durante un tiempo disfrutamos de verlos compartir momentos íntimos en redes sociales, viajes, y parecían ser la pareja perfecta, el cuento de hadas moderno que todos admirábamos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la perfección aparente a veces esconde realidades mucho más complejas. Los rumores de distanciamiento y eventualmente de ruptura comenzaron a circular hace algún tiempo. Al principio, muchos de nosotros como fans intentamos negarlo, aferrándonos a la esperanza de que solo eran especulaciones sin fundamento. Pero con el tiempo las evidencias, o al menos las señales, se hicieron más evidentes. Vimos menos publicaciones juntos, menos apariciones públicas como pareja, y las respuestas de ambos a las preguntas sobre su relación se volvieron más evasivas. Y entonces llegó el momento en que la noticia de su separación se confirmó oficialmente. Y desde entonces el debate ha estado servido. ¿Qué salió mal? ¿Por qué se separaron? Y aquí es donde entra nuestro título, la pregunta que ha desatado esta tormenta mediática: ¿hubo engaño? El título del vídeo de hoy, revelación impactante, cómo Andercel engañó a Kerem Bürsin, no surge de la nada. Se basa en una serie de informaciones, rumores y análisis que han circulado en la prensa y en redes sociales, y que apuntan a una posible infidelidad por parte de Ande. Quiero ser muy claro desde el principio: como canal, nuestro objetivo es presentar la información que está disponible y analizarla de forma objetiva, pero siempre reconociendo que en el mundo de las celebridades, la verdad absoluta es a menudo esquiva y está rodeada de especulaciones. No tenemos acceso directo a sus vidas privadas, y lo que aquí discutimos se basa en lo que los medios y los fans han interpretado. Entonces, ¿cuáles son estas revelaciones que han alimentado este título tan impactante? Principalmente se centran en el periodo posterior a la confirmación de su ruptura con Kerem. Tras la separación, Andercel fue vista en compañía de otras personas, y uno de los nombres que más resonó fue el de Hakan Sabancı. Hakan Sabancı es un empresario de una familia muy prominente en Turquía, conocido por su vida social activa y hasta ese momento, por sus relaciones sentimentales con otras figuras públicas. Las primeras imágenes de Hande y Hakan juntos, aunque no confirmaban nada, sí generaron un revuelo considerable. Se les vio juntos en varios lugares, y la prensa turca empezó a especular sobre un posible romance. Aquí es donde la narrativa del engaño empieza a cobrar fuerza para algunos. La línea temporal es crucial. Si la ruptura con Kerem fue por una razón específica, y poco después Hande ya estaba involucrada sentimentalmente con otra persona, esto lleva a muchas preguntas. Los fans más devotos de la pareja Kerem-Hande se sintieron dolidos y decepcionados. Para ellos, la rapidez con la que Hande parecía haber pasado página sugería que quizás ya existía algo antes de la separación oficial. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cuándo comenzó realmente la relación entre Hande y Hakan? ¿Fue una relación que nació después de la ruptura, o ya existía una conexión mientras ella todavía estaba con Kerem? Los medios turcos y en particular algunos tabloides y páginas de chismes de celebridades han publicado numerosas fotos y vídeos de Hande y Hakan juntos. Han sido avistados en cenas, fiestas y hasta en viajes al extranjero. Estas apariciones
y Cass, a menudo capturadas por paparazzi, han sido utilizadas como evidencia de una relación en curso. Si bien esto demuestra que Andy y Akan son cercanos y pasan tiempo juntos, no prueba de manera concluyente que existiera un engaño. Sin embargo, la interpretación popular, impulsada por la narrativa mediática, es que la cercanía con Akan se inició antes de que la relación con Kerem terminara, lo que constituiría una infidelidad. Otro ángulo que se ha explorado es el de las supuestas razones de la ruptura. Aunque ni Andy ni Kerem han entrado en detalles escabrosos sobre por qué terminaron, las especulaciones han sido amplias. Algunos rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, a la presión de la fama, o a que sus caminos profesionales los estaban alejando. Sin embargo, la aparición pública de Andy con Akan Sabank ha hecho que muchos reconsideren esas explicaciones iniciales, sugiriendo que la presencia de un tercero, o al menos la atracción hacia un tercero, podría haber sido el verdadero detonante de la separación. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, las apariciones públicas y las relaciones se filtran y se exageran constantemente. Lo que vemos en los medios a menudo es una versión editada y sensacionalizada de la realidad. Los fans a menudo se involucran emocionalmente con las parejas de famosos, y cuando estas relaciones terminan, pueden buscar explicaciones que les ayuden a procesar esa decepción. La idea de que una de las partes engañó a la otra puede ser una narrativa más fácil de digerir para algunos que la complejidad de una ruptura por incompatibilidad, o simplemente por la evolución personal de cada individuo. Además, hay que considerar la presión mediática a la que están sometidos estos artistas. Constantemente están bajo el escrutinio de paparazzi, y cualquier interacción, cualquier salida, es fotografiada y analizada. Esto puede hacer que sea muy difícil mantener una vida privada discreta, y a menudo se ven forzados a tomar decisiones, o a salir con personas en momentos que pueden parecer extraños para el público, simplemente para intentar recuperar un poco de normalidad o para ser vistos de cierta manera. Ahora, ¿hay alguna revelación concreta, una prueba irrefutable, de que Andy Ercel engañó a Kerem Bürsin? Hasta la fecha, no ha habido ninguna declaración oficial de Andy, Kerem, o Akan que confirme explícitamente una infidelidad. Las revelaciones son en su mayoría interpretaciones basadas en la cronología de los eventos, las apariciones públicas y los rumores difundidos por la prensa. Los tabloides y las páginas de chismes han jugado un papel importante en construir esta narrativa, alimentando las especulaciones con cada nueva foto o avistamiento de Andy y Akan. Podemos hablar de las teorías que circulan. Una de ellas sugiere que Andy y Akan podrían haber estado en contacto o viéndose en secreto durante un tiempo antes de que su relación con Kerem llegara a su fin oficial. Si esto fuera cierto, entonces la separación de Kerem podría haber sido una consecuencia directa de esta situación. Otra teoría es que Andy y Akan se conocieron y se sintieron atraídos después de que la relación con Kerem ya estuviera en un punto crítico, y que la rapidez de su aparición juntos se debió a que ella ya estaba emocionalmente distanciada de Kerem. Lo que sí es innegable es el impacto que esta situación ha tenido en la percepción pública de Andy Ercel, y hasta cierto punto, en la de Kerem Bürsin. Muchos fans que apoyaban incondicionalmente a la pareja, Kerem-Andy, se sintieron traicionados por esta narrativa. Han sido objeto de críticas y comentarios negativos en redes sociales, y la dinámica de su popularidad ha podido verse afectada. También es importante mencionar el papel de las redes sociales en todo esto. Los fans analizan cada detalle, los likes, los comentarios, los seguidores, las fotos etiquetadas. Cualquier pequeña pista es amplificada y discutida en foros y grupos dedicados a la pareja. Esta hiperconectividad puede crear una realidad paralela donde las especulaciones adquieren la fuerza de hechos. Reflexionando sobre el título Revelación impactante, cómo Andy Ercel engañó a Kerem Bürsin, es crucial entender que estamos lidiando con un tema de alto voltaje mediático cargado de emociones y de interpretaciones. Si bien la prensa y los fans han construido una narrativa que sugiere fuertemente el engaño, la falta de confirmación directa deja un espacio para la duda y la especulación. Lo que está claro es que la relación de Andy Ercel y Kerem Bürsin, que fue tan querida por el público, tuvo un final que ha dejado muchas preguntas sin respuesta, y la sombra del engaño es una de las interpretaciones más persistentes. Hemos visto cómo la aparición pública de Andy Ercel con Akan Sabank después de su ruptura con Kerem Bürsin ha sido el principal catalizador de estas especulaciones. La cronología, las fotos y los rumores han alimentado la teoría de que la relación con Akan podría haber comenzado antes de la separación oficial, lo que constituiría un engaño. Sin embargo, hasta ahora no hay pruebas definitivas y todo se mantiene en el terreno de la interpretación y la especulación mediática.
Es un recordatorio de lo compleja y a menudo turbulenta que puede ser la vida de las celebridades, y de cómo el público se involucra y analiza cada aspecto de sus vidas privadas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado en detalle las revelaciones y las especulaciones que rodean el presunto engaño de Ander Zel a Kerem Bürsin. Como hemos discutido, mientras que la prensa y muchos fans han tejido una narrativa de infidelidad basada en la cronología y las apariciones públicas, la verdad definitiva sigue siendo esquiva y privada. Espero que esta exploración haya sido intrigante e informativa para ustedes. Recuerden que en este canal, siempre intentamos presentar los temas con la mayor objetividad posible, basándonos en la información disponible, pero también reconociendo la naturaleza especulativa de muchos de estos asuntos. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo engaño? ¿O consideran que es simplemente una pareja que siguió caminos separados, y que la aparición de Hakan Sabank fue una coincidencia desafortunada en términos de tiempo? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y sus reflexiones. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también podrían estar interesados, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles estos análisis y discusiones sobre el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.